Bendito sea el nombre de nuestro buen Dios, que podemos estar nuevamente en Reforma Apostólica, exaltando. Estamos muy agradecidos por la forma en que Dios se ha estado moviendo, en que Él se ha estado expresando como el Dios y Señor de Misión Cristiana El Calvario. Gracias a Dios por su presencia y su bendición, y por hemos estado en un congreso tremendísimo, súper glorioso, un congreso de mucha manifestación de Dios, mucha palabra de Dios, pero también muchas señales, maravillas que evidencian que Dios es. Gracias a Dios podemos exaltar a Dios y bendecirle por su presencia. Para aquellos hermanos que están conectados, tenemos a Audrey Lorena de Puerto Barrios, a Erika Franco, también a de Acapulco, a Nelly, a Luisa Gastum, a Shir Pineda de Honduras, a Marian Hernández de Villavicencio, Pedro González de Zatenango, Juan José de Santo Tomás, Silvia de la sede central, Jaime Ríos, Alejandro Ibarra de Costera, Abril de Acapulco, Chalpe y de Costera, Doctor Eduardo del Coloso, también Pastor Samuel Gutiérrez Herrero de Villavicencio, Neri Nejo, Hilario Sactir de Puerto, Claudia Bonilla, y que nos han estado viendo, que nos ven en Panamá, nos ven en Francia, nos ven en diferentes otros países que decimos el nombre. Belice es otro lugar donde también escuchan y ven Reforma Apostólica. Así que un saludo, hermanos de los lugares y países aquí de la central. Les enviamos muy cariñoso a ustedes y a todos aquellos, los hermanos iglesias que nos ven, un saludo de parte de todo el equipo que hace posible la de Reforma Apostólica. Hoy estamos contentos con tener Reforma Apostólica y la estamos aquí al público. Hizo respecto a esto, han llegado personas deseo de estar juntos aquí después de la transmisión, así que es una bendición tenerles aquí en vivo y gracias a Dios exaltamos el nombre del Señor. Hoy tenemos la presencia del apóstol Noé, quien dirige la obra de una manera muy preciosa, lleva muchos años de estar. También tenemos al pastor y bendición que exaltar y así que bendición tenerles y dejo el tiempo para un saludo para cada uno de ustedes. Qué bueno es estar aquí también con ustedes aquí en Reforma y que contigo aprendiendo. Sin más, saludos a todos los de nuestros, lo cual les bendecimos de República. Privilegio también estar en Reforma Apostólica. Sabemos que cada lunes estamos conectados, pero ahora, como dice, los ojos lo ven, ¿verdad? Y básicamente lugar contento
terminado en como dijéramos, Del lugar. seguido. Así Por ejemplo, es. ayer se des- bendición tremenda. Dios nos habló, pero también la presencia de muy grande, el poder exaltar a Dios. Pero un poquito y resumen de lo que el ha sido y qué experiencias que tuvimos durante el Congreso. Yo cada vez uno poner un ejemplo bien de forma positiva. Y cuando uno oye el tema, como que vas a continuar, pero el Señor siempre da mucho más. Y uno dice, va a repetir lo mismo, porque sale, pero vas. Todavía hablaste el día de ayer y tremendas que uno se queda asustado, pues, viendo lo en el sentido de no, cuando dice uno qué tremendo que está dando y la satisfacción del Señor, esa revelación, porque está escrito en la palabra y cuántas veces uno nunca lo ha experimentado. Cómo la diferencia, porque el pecado uno sin Cristo, y entonces ahí se le alumbra y todo porque no miraba yo esa diferencia entre pecado y pecados. Y ahí cuando de esa manera más fue las sanidades que el Señor hizo, lo voy a decir, vamos a decir tan sencilla, pero Dios obrando de una manera tremenda. Ajá. Es que Dios nos está llevando a que le veamos a Él en lo natural, pero natural no de la carne, sino en lo natural de su manifestación y de su expresión. Y no tenemos que estar haciendo ningún esfuerzo, ninguna pantalla, ningún movimiento, sencillamente saber que es Él el que se está moviendo. Pues. Así es. Por eso yo noté bastante eso, porque yo esperaba que hubiera hasta gritos para orar, como cuando uno grita, sé sano y tanta cosa, y tan sencillo, y dice uno, pues si así el Señor obra, ¿verdad? Y viendo después los resultados que hubieron, porque hubieron bastantes testimonios de cómo Dios obró de una manera muy eficaz. Por eso dice uno cómo el Señor cada día lo sorprende a uno mucho más. Sí, tan sencillo como cuando llega con el ciego y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dice que reciba la vista. Pues recibe ni siquiera impuso manos, ni siquiera se le acercó, sencillamente le dijo que eso pasara. Y hoy la gente espera un sinfín de cosas, costumbres y tradiciones de cómo ministrar cuando Dios se mueve tan real, tan poderoso como Él quiere hacerlo. ¿Cómo sentiste el Congreso, viste el Congreso y cuál fue tu experiencia personal? Bueno, algo que yo noté, lo primero que noté fue la expansión, porque fue tan notable. Cada congreso está haciendo, por así decirlo, estamos llenando todo el hotel. Sí. Entonces pude ver que ahora, ahora por la naturaleza, por así decirlo, la gente ya sabe que su compromiso es el Congreso. Así ya no es. se está promoviendo, ni siquiera hay necesidad de eso. Pero el Congreso de jóvenes ahora sí que está a otro nivel, pues. Y el lleno total que había, pues. Yo digo, le comentaba al apóstol Noé, ¿qué va a pasar en los próximos? Porque esto va subiendo. Así es. ¿Verdad? Y el otro aspecto, básicamente, cada congreso, Dios hace algo, pero en cada congreso yo veo como Dios se hace más palpable, ¿verdad? Hacia nosotros, a sus escogidos. Y cada vez, por lo menos yo en lo personal lo puedo sentir más cerca, pero experimentar en cada congreso, ¿verdad? Pero
algo que mencionaba el apóstol y que usted enseñó ayer acerca de que se dijo que el Congreso continuaba. Y cuando empezamos a ver lo de Romanos 6:22 de libertados del pecado, dije yo, bueno, aquí voy yo a ampliar mi entendimiento, ¿verdad? Pero cuando usted empezó a explicar, digo, wow, esto es otra cosa, esto es más allá. Entonces, vemos que la Escritura es una fuente, ¿verdad? Así es. Y que cada vez Dios se quiere expresar, Cristo se quiere expresar a través de nosotros. ¿Y por qué es tan importante que participemos físicamente de los congresos? Porque no es lo mismo verlo por internet, aunque gloria a Dios por el recurso, ¿verdad? Por la tecnología, para los que por las razones de fuerza mayor no pueden, ¿verdad? Pero la verdad es, apóstoles, que vamos no solamente emocionados del Congreso, sino determinados, desafiados a hacer, ahí sí que a ejecutar, ¿verdad? Porque tenemos que hacer lo que el Señor nos está mandando que hagamos. Realmente la manifestación de Dios fue tremenda, muy fuerte. La vivencia que se tuvo de Dios fue súper especial. Y desde el principio, cuando el Señor habló de que íbamos a empezar a tener experiencias como las de Natanael, cuando le dice, a partir de hoy verás el cielo abierto. Y el Señor me decía, declara y anuncia que los cielos han sido abiertos para Misión Cristiana del Calvario. Qué importante es eso, y se notó la atmósfera que estuvimos disfrutando y viviendo, una atmósfera de cielos abiertos. ¿Qué pasa cuando hay cielos abiertos? Por ejemplo, en un país los aviones pueden entrar, bajar y subir, entrar diferentes aviones, pero cuando hay cielos cerrados no pueden entrar. Y esa es la misma experiencia, hay una manifestación angelical tremenda y vivencia de lo que Dios es, al punto que la experiencia en el Señor es una vivencia no forzada, como decíamos, tampoco mística, tampoco provocada, sino es una vivencia real y poderosa en el Señor, ¿verdad? Sí, desde que diste esa palabra, voy a decirlo de esta manera, tal vez no lo entienden mucho, pero se abrió. Así es. Porque a veces creemos que no hay cielos cerrados, y hay cielos cerrados. A veces la gente tiene cielos cerrados. Así es. Y en el momento en que diste la palabra, tal vez por mi experiencia que he tenido en la guerra espiritual, en lo que la manifestación de ángeles, vi cómo en la atmósfera se abrió y un ambiente tan lindo, hasta la palabra, o sea, la unción, a lo que quiero llevar es a la unción que entró, de esa manera que había en ese ambiente, en todo digamos, el evento, el local, el ambiente que se puso, lo pude percibir, se puede percibir ese ambiente, cómo se amplió, se abrió. Entonces yo dije, aquí se abrió los cielos, y desde el inicio, desde la alabanza de todo, cuando estaba la alabanza y aún cuando pasaste, se sintió esa presencia tan tremenda y esa autoridad que se sentía en todo el evento, y es porque habían ya, como dijiste, los cielos abiertos. Y cuando hay cielos abiertos hay una autoridad y un mover angelical, pero fuertísimo, que lo estuvimos viendo en todo el evento. Creemos que en todas las cosas, como por arte de magia o sin hacer ninguna experiencia en el Señor, que podemos tener todo abierto. Por ejemplo, está Jesse, el siervo de Eliseo. Así es. Eliseo sí tenía ojos abiertos y podía ver todas las circunstancias y podía ver el mundo espiritual. Mientras que Jesse, a pesar de estar cerca del profeta y de tener experiencias proféticas incluso, no es por el hecho de estar cerca, por el hecho de tener experiencias proféticas, que uno tiene los ojos abiertos. Así es. Uno puede tener los oídos cerrados, ojos cerrados, cielos cerrados, el sentido cerrado, todo cerrado. Pero uno dice, pero estoy viendo. Así es. Y Jesse creía que porque él miraba lo natural, que él estaba bien, pues que no le hacía falta algo. Entonces cuando ora Eliseo y dice que sus ojos sean abiertos para que vea, él dice, pero hombre, ¿qué es esto? No fue que ahí haya aparecido los ángeles, el ejército de Dios, sino él dice,
si son más de los que están con nosotros que los que están están con en ellos. contra, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo había visto antes? Porque tenía. Porque tenía los ojos cerrados, Así es. aunque estaba viendo todo lo natural. Y así pasa con los cielos. Creemos que como vemos los cielos, oramos, el Señor nos contesta, que los cielos están abiertos. Pero es muy diferente cuando el Señor dice, por ejemplo, no se los dijo a todos los apóstoles. No. Incluso ni se lo dijo a Pedro, Ajá. incluso ni se lo dijo a Juan, ni a los demás, sino solo a Natanael. Sí. Verás el cielo abierto. Quiere decir que ese es un privilegio de parte Así del es. Señor para los que Él determina. Así es. Aunque Pedro vio ángeles y todo, pero Sí. eso no significaba que tuviera cielos abiertos, Ajá. porque era circunstancial. Ajá. Y esa es la dimensión que el Señor nos introdujo, nos metió más en Misión Cristiana del Calvario, una dimensión y una atmósfera mucho más profunda, cada vez nos mete más profundo y más profundo, Así es. donde podemos ser claros de ver la manifestación de Dios y el poder de Dios. Entonces, todas esas experiencias son importantes y eso permitió que la palabra llegara, que los milagros, como decís, sin tanto esfuerzo, sin tanta bulla sucedieran, Ajá. que todo lo que se estuvo experimentando y viviendo fuera así tan natural Tan delante natural. del Señor, ¿verdad? No natural humano, sino natural delante del Señor. El Señor. Y todo fue algo glorioso y precioso. Entonces Dios es a eso que nos está llevando, incluso su expresión, el que le sintiéramos, el que le viéramos, el que experimentáramos su presencia. Ahora, como decía el pastor Abraham, ahora es más profunda, ahora es más fuerte. ¿Pero por qué? Porque cada vez nos está metiendo como más hondo en ese río de Dios, ¿verdad? Tal vez ahí acabo de recordar y viendo esto, recordemos a aquellos que iban camino a Maús, Sí. andando con Jesús y con la mente cerrada, con los ojos Lo cerrados. estaban viendo, pero su entendimiento Su mente- cerrado. Hasta que el Señor bendice el pan, ahí fue cuando le dice que fuera abierto y conocieron quién era. Y hay mucha gente que pasa eso, por eso cuando diste la palabra sucedió, porque el Señor ya te lo había dicho. O sea, el Señor te lo reveló que iba a suceder. Al dar la palabra de autoridad, se abrieron los cielos. O sea, el Señor ya lo había dicho. Y ¿no? por eso pasó. Y pues. por eso pasó. Entonces se abrieron los cielos en ese momento y va a seguir porque no era solamente para el Congreso, No, sino es para para Misión toda Cristiana del Calvario. De aquí, y de ahí. donde haya uno de Misión Cristiana del Calvario, Ahí va a estar eso. Ahí cielos Ahí ya abiertos. se abrieron porque diste la palabra de autoridad. Sí, así Entonces, porque Dios manda que se dé la palabra. O sea, te dio la revelación, te dijo que iba a pasar eso, pero tenías que dar la palabra. Igual como con Jesse, cuando Eliseo le dio la palabra, oró por él. Y Antes de que dijera la palabra no había pasado nada. Ajá, ahí aunque él estaba en medio de la unción. Y había todos los ángeles estaban ahí, pero él no los miraba hasta que dio la palabra. Hasta que dio la Entonces, palabra. hasta que diste la palabra, por eso te digo, yo pude observar, pude ver en ese momentito cómo la atmósfera, vamos a decir como cuando la neblina, o sea, Sí. yo quiero que tal vez me la entiendan, cuando hay neblina y en un momento se va toda esa neblina, así pasó en el ambiente, en ese congreso. Quiero que llegue la gente a entenderlo. Por eso la palabra estaba siendo recibida, captando. Creo que nadie salió que no la haya entendido. Creo que sería difícil que alguien haya salido sin entenderla, porque fue abierta la mente también nuestra para poder entender la palabra, porque desde el inicio se entendió de una manera, pero para mí extraordinaria, digo la verdad. Porque digo, cuántas cosas están ahí, como tantas cosas que uno tiene que aprender, y gracias a Dios por la disposición que uno trae para aprender. Amén, amén. Tu experiencia más en relación al Congreso. Recuerdo mucho cuando usted en el Congreso pasado habló acerca de que íbamos a declarar, pero lo que ya estaba hecho. Cuando se habló en relación también a las instalaciones mundiales de Misión Cristiana del Calvario. Ajá. Pero así es todo lo que Dios ya nos dio, o que lo vamos a ver en la realidad visible, ya está hecho, ya fue hecho. Entonces, igual a su presencia ya está ahí, pero somos nosotros los que a través de todo este proceso que el Señor nos ha venido preparando en sus revelaciones, ahora podemos
verlo más cerca, ¿verdad? Como en el caso de Job, que al principio él hacía todo por medio de experiencia de otros, de oídas, de lo que había oído, hasta que él tuvo su propia experiencia. Así y es. dice, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, cuando ahora nosotros estamos en el ahora de Dios, pues Así el ahora es. de Él, que siempre ha sido así, pero en nosotros ahora lo estamos experimentando. Él es el eterno presente, ¿va? Exacto. Entonces, ahora yo puedo ver en el caso, y puedo entender mejor el Congreso pasado, por ejemplo, ¿verdad? Declarar lo que ya está hecho. Ajá. Porque eso es para la mente finita, la mente, para nuestra intelectualidad, eso es ilógico, pues. ¿Cómo voy a declarar algo que no ha pasado? Incluso cuando profetizábamos antes, profetizábamos como que somos nosotros. Y no va a pasar porque nosotros lo queramos hacer o por designio nuestro, sino que va a pasar porque el designio de Dios ya fue establecido. Y nosotros solo estamos sometidos a su señorío y sometiéndonos en su tiempo, y entonces Así es. nosotros declaramos lo que ya está hecho. Entonces, para mí este congreso fue mi ahora. Amén. Mi ahora. Yo hablo de lo mío, ¿verdad? Ajá. Y veo que el Señor nos ha metido como familia, en mi familia, a mí en lo personal, en tiempos, en procesos y en etapas, en fases. Y ahora, ahí sí que la expresión ya no es una expresión, digamos, secular, por así decirlo, sino una expresión del reino, ¿verdad? Más ahora, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, vivimos un eterno presente, y ahí sí que no vamos a ver las cosas, no vamos a ser futuristas o futuristas fatalistas o fatalistas del pasado, ¿verdad? Sino que vivimos en victoria, así como Dios nos ha dicho, como lo que usted explicaba ayer, ¿verdad? Que somos ministros competentes, Ajá. Así es. ¿verdad? Ministros competentes, porque ya hemos entendido que no somos siervos de nosotros mismos, sino que somos siervos de Dios. No dice que vamos a hacer, sino dice que Él ya nos Ya hizo, somos, Ya nos hizo. nos ha hecho Ajá. algo ya, como decís, el ahora, pues, el presente. Y generalmente pensamos, Señor, hazme tu siervo, Señor, yo quiero ser tu siervo, Señor, dime cómo ser tu siervo, cuando ya lo somos, pues, ¿verdad? Pero porque no estamos viviendo el ahora, el presente, la realidad de Dios. Y ese es un punto muy importante, porque si algo Dios está llevando a Misión Cristiana del Calvario, es precisamente ver a ese Dios que es el eterno presente. Amén. No solo que está vivo, sino que Él es. Por eso cuando se presenta, o en el caso de Moisés, cuando Moisés dice, bueno, pero ¿y cómo me van a creer? ¿Qué les voy a decir? Y yo creo que lo dejó más confundido que ¿cómo se llama? Que seguro, porque viene y le dice, diles el yo soy, y Yo te soy. envió. El eterno qué? presente. ¿Verdad? Y el otro, y el rey, el faraón, que iba a entender eso, pues Ajá. aparentemente, ¿va? Pero era una declaración de su manifestación y de su poder. Y eso es lo que Misión Cristiana del Calvario debe aprender a vivir, a ese yo soy, no al que fue, Ajá. ni al que será, Ni al que será. sino al que es. Al que es. Porque ese es un Dios glorioso y precioso. Qué lindo será también que ustedes que estuvieron en el Congreso o que tuvieron una experiencia del Congreso nos enviaran algún testimonio, y qué hermoso será recibir su testimonio y poder saber que Dios está haciendo maravillas, como también aprovechando que algunos hermanos están aquí presentes, de los que estuvieron en el Congreso, también nos estarán testificando y contando sus experiencias y qué es lo que han sentido, qué es lo que han vivido. Eso vamos a aprovechar a disfrutar de esa riqueza, de esa bendición de Dios y de esa gloria del Señor. Así que el tiempo es muy oportuno para que juntos podamos disfrutar, y mientras nos envían testimonios o mientras aquí el grupo de hermanos se prepara para testificar, nosotros aquí estaremos disfrutando más y comentando más de esa bendición del Señor. ¿Qué experiencia personal te trajo a ti, Noé, el Congreso? Y lo mismo, Abraham, ¿qué experiencia personal te trajo el Congreso? La experiencia que llevamos es de el hacerlo, Así es. no es de esperar, no es de aquello de que sí puedo, como estaba explicando aquí el pastor Abraham,
al respecto de que es el ahora, no es el mañana, el yo soy. Ah, repito otra vez, como él dice, en cada congreso nos confronta, pero no es solo para confrontar, para decir, sí lo voy a hacer, sino es hacerlo. Y gracias a Dios, en mi parte, cada congreso que estoy aprendiendo lo estoy tratando y trato y hago lo posible de ponerlo en práctica allá en el Bronx. Estamos haciéndolo, porque tal vez si me adelanto un poquito, cuando has venido hablando del pámpano que no da fruto, allá les está enseñando eso de que debemos de dar fruto, porque el Señor está demandando de nosotros fruto, no nos está de que seamos solamente unas hojas ahí, que estemos tan bonitas ahí, las hojas, ¿verdad?, que estén ahí. Y eso cómo nos ha traído a confrontarnos, porque nos llevó de que prácticamente estando en el Señor y no estando fruto, estamos mal. Y ahora que hablabas al respecto del libertado del pecado, todo lo que nos ha llevado a todo eso, si que ahora estamos ya libertados, quiere decir que estamos libres, no estamos atados. Y otra de las cosas que me impresionó tanto, que he puesto el ejemplo, digamos, de cuando Lázaro fue resucitado y le dijo, desátenlo, ¿verdad? Entonces yo hasta he dado esa enseñanza, pero en la forma en que lo hiciste, digamos, no sé si dramática, ilustrado, ¿verdad? De esa manera, como vimos a esta persona, dice uno, ¿para qué hacer eso? Pero eso abrió más nuestro entendimiento, cómo la persona sale y viene a una congregación, está en el proceso del nuevo nacimiento y cómo todavía sigue atada, ¿verdad? Y posiblemente nosotros no la desatamos, y si la desatamos cree que todavía está atada. Todo eso, todo lo que aprendí en esta ocasión, bueno, vamos a ponerlo en práctica ya, ¿verdad? Allá están viéndome, entonces ya ahora ya saben ellos que vamos a irlo a poner en práctica, a desatar a todos, porque el Señor dijo también, cuando habla de recibe el libro, el rollo, en una parte dice que vino a dar libertad a los cautivos. Así es. Y entonces ahí es donde vamos ahorita a enfocarnos, a darle libertad y a declararles, no solo a declararles, sino a enseñarles a que son libres, porque aparte es solo declararles, pero que sigan atados. La enseñanza que tuvimos aquí es que estamos desatados. Así no es. Estamos atados, no somos que estamos esclavos, inmóviles, sino podemos movernos, porque Dios nos ha hecho así. Esa es así una de las experiencias que llevo para allá. Amén. Bueno, también viene a mi mente el aspecto que podemos actuar como atados cuando ya estamos libres, ¿verdad? Así es. Seguimos creyendo que estamos Esa atados. es esclavitud, decíamos. Y tenemos una mentalidad de esclavitud cuando en la realidad ya estamos libres. Pero otra vez, hablando lo que usted mencionaba acerca del criado de Eliseo, ¿verdad? Él vivía en una mentalidad, en una dimensión distinta. Y muchas veces nosotros, eso es lo mismo que nos afecta en el dar fruto, porque estamos esperando que algo pase, cuando lo que va a pasar es lo que nosotros vamos a hacer pasar. Entonces, allá con nosotros, lo que yo he visto, lo que se ha dicho, dice, el que en mí no lleva fruto, será cortado. Y eso yo lo estoy viendo palpablemente, apóstol. Digo, estamos aprendiendo, estamos viendo cómo el Señor nos está enseñando en cuanto a la multiplicación, pero sí me he dado cuenta de algo, que el que no está dando fruto está siendo cortado. Y no se está refiriendo a que el pastor lo va a cortar, sino que algo pasa con esas personas, con ese discípulo. O se queda estático, o se cierra el entendimiento, o cualquier cosa, incluso hasta que se enferma, aunque no está hablando de enfermedad necesariamente. Pasan cosas, diría yo, raras, apóstol. Eso de que será cortado es tan amplio, o sea, se ha visto tan en una forma humanista. Ahí no es una amenaza, sí, sino es un hecho también. Es un hecho. Sí. Y lo que yo me he dado cuenta, que personas, familias que quieren otra vez, como quien dice, no, ya entendimos, quiero dar fruto, y por lo menos en ese tiempo no se puede. Pero también que las personas que están comenzando desde abajo, por así decirlo, están creciendo en el Señor. Ahorita estamos en una etapa de practicar, hemos estado viendo cómo el apóstol Noé está trabajando en el discipulado, en los grupos de comunión familiar allá en el Bronx, allá en Nueva York. Y entonces hemos visto, palpablemente hemos visto que el movimiento de la gente, porque a mí me encanta cuando me cuentan,
pero me encanta más ver, Claro. ¿verdad? Porque ahí yo aprendo más, porque yo entiendo lo que me explicaron, lo entiendo más. Y entonces sí he visto el mover de Dios en cuanto a la multiplicación, en cuanto a manifestar el poder de Dios, en cuanto a la adoración, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos viviendo, por así decirlo, hablo yo ahora como parte de Estados Unidos, ese nivel de adoración y de ubicación, diría yo, que estamos justo en el ahora, en el tiempo presente, en el tiempo exacto, para comenzar ahora sí que a dar fruto, ¿verdad? Entonces, ahí sí que el que da fruto, dice, lo limpiará para que dé más fruto. Entonces, yo estoy contento porque ahora vamos a tener que ubicarnos en el aspecto de no vernos solo números. Yo recuerdo, apóstol, hace años cuando empezó el seminario Explosión del Modelo, digo el congreso, que creo que fue la primera vez que se llamó congreso aquí en Guatemala, cuando se dieron directrices de los adiestramientos, etcétera. Y usted mencionó cuando hablaba del abrevadero y dijo, no nos fijemos en los números, ¿verdad? Sino vayamos al abrevadero, porque la gente, todos se emocionan y quieren asombrarse con los resultados físicos, cuando la clave de todo está en el abrevadero, ¿verdad? Cuando usted explicó acerca de las ovejas que Jacob las traía, las ovejas fuertes las traía al abrevadero para que miraran las varas pintadas, rayadas, mondadas, salpicadas y todo lo que termina en hadas, ¿verdad? Y vemos ahí el resultado. O sea, vamos a decir lo que si dice, hay un dicho secular que dice los números son fríos, pero aquí en el reino de Dios no. Así es. Porque pueden haber números, pero no van a haber modelos. Y lo que Dios quiere es, lo que nosotros tenemos que hacer es reproducirnos, o sea, dice reproducir la imagen de Cristo. Así es. ¿Verdad? Y así multiplicarnos. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a aprovechar a dejar el tiempo para que escuchar unos testimonios de los hermanos que están aquí presentes, que hoy llegaron a Reforma Apostólica a disfrutar aquí en vivo Reforma, así que dejamos el tiempo para que nos puedan testificar de lo que Dios ha estado haciendo en medio de nosotros. Sí, muchas gracias. Desde hace ya mucho tiempo mi corazón deseaba estar participando en Reforma Apostólica, y hoy que se me da la oportunidad, pues a veces se queda uno sin palabras por la falta de costumbre de hablar ante un público tan hermoso como es el de Reforma Apostólica. Pues para mí en el Congreso fue algo tremendo, porque yo veía y lo comparaba con aquel pasaje bíblico donde dice que había una mujer con un flujo de sangre que tenía ya hacía mucho tiempo. A la par del Señor Jesucristo había mucha gente que se codeaba con Él, que lo rozaba y que pues estaba muy cerca de Él. Pero Jesucristo notó cuando llegó alguien con necesidad y tocó su manto y dijo: poder ha salido de mí, porque alguien me ha tocado. Pero vemos el caso ya comparado con el Congreso. Llegó mucha gente, pero mi pregunta es: ¿llegó y solo se estaba rozando con Jesucristo, o realmente estaba con la necesidad de Él, de sentirlo a Él, de obedecerle a Él, de someterse a la voluntad de Él? El Congreso fue algo que nos trasladó hacia un momento que va a ser por la eternidad, porque así es como tenemos que vivir. Y yo decía: Señor, tú nos estás hablando y estás haciendo que nosotros entendamos y abramos nuestros ojos, porque los cielos estaban abiertos. Se veía cómo fluía la palabra y cómo el Señor nos estaba llevando hacia algo que Él quiere que seamos. Entonces digo, cada vez y cada vez y cada vez el Señor nos está trasladando hacia algo tan hermoso. Como decía el pastor Abraham,
todo esto que vivimos nosotros es pensar en el futuro, cómo va a ser, hacia dónde nos está llevando el Señor, qué es lo que Él quiere para nosotros. Yo sé que Él quiere que nosotros seamos excelentes, que seamos esos siervos productivos, esos siervos que no se van a quedar solo Cristo en mí, sino que sea yo en Él y Él en mí, para que llevemos mucho fruto. Amén. Entonces, es importante que nosotros como siervos del Señor lo creamos, pero no a futuro, ni que más adelante voy a ser siervo, sino que ya somos siervos del Señor. En el ahora. Es ahora, exactamente. Amén, amén. Y que Qué tomemos glorioso. eso para nosotros. Qué glorioso. Evelyn, ¿qué nos cuentas tú de tu experiencia en el Congreso y tu vivencia en estos días? Realmente muy agradecida con el Señor, ¿verdad? Por la oportunidad de poder estar ahí, porque yo lo veo realmente como una oportunidad del Señor. Quizá había tenido el conocimiento del diseño, había entendido el diseño, pero fue un conocimiento quizá no práctico. El Señor en el Congreso me dio el entendimiento correcto. A raíz de eso definitivamente entendí, ¿verdad? Incluso ayer, de que nosotros debemos de ejecutar el diseño, pero ¿cómo? Como siervos competentes. El Congreso marcó mucho mi vida, marcó prácticamente toda una vida. Es una etapa antes y después. Aunque había estado en varios congresos, esta vez el Señor definitivamente me confrontó. Muchas cosas que yo atrás había estado haciendo, quizá para el Señor, pero no con la excelencia que Él pide, no siendo transformada a cabalidad. Entonces estoy muy agradecida porque parte de lo que decía el pastor Abraham Celada, ¿verdad? Me llamó mucho la atención y quisiera compartir de algo que el día sábado en la convivencia el Señor me llevó a eso, ¿verdad? En Génesis 30, versículo 41, dice: y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Me llamó mucho la atención, porque ¿a quién va a llamar el Señor para ser productivos? A los más fuertes. Y el Señor nos está hablando de que nosotros somos esos siervos competentes. Y si nosotros realmente somos unos discípulos fuertes, en esos el Señor se va a reproducir. Pero es necesario primero entender el diseño y ser formados a esa imagen para que yo la pueda transmitir a los demás. Amén, amén. ¿Quién más nos puede testificar ahí? A ver, Jona. Bendiciones, apóstol, siervos de Dios. Estoy muy contento con lo que el Señor ha hecho en este congreso, porque no solamente recibí una sanidad física, lo cual sí me sanó de ansiedad. Sufría mucho de ansiedad, era insoportable, pero esa noche de milagros cabal recibí eso y me quedé pero feliz. Pero estoy más agradecido porque ahora entiendo lo que Dios quiere de mí. Es sobre la predicación de libertados del pecado. Antes uno decía libertados del pecado, o sea, decía que pues ya cuando nace de nuevo todo eso se le quita. Pero la verdad es que se mata esa naturaleza, pero las costumbres, la cultura, la tradición de los pecados, todavía hay que despojarse de eso. Y cuando explicaba eso de que el pecado se mata, pero los pecados se tienen que despojar. Tenemos que despojarnos de eso. ¿Y cómo nos despojamos de eso? ¿Cómo llegamos a tener la santificación y por fin la vida eterna? Cuando hemos sido hechos siervos de Dios, pero actuamos como siervos de Dios. Un siervo de Dios no es alguien que le sirve al pecado, sino es un siervo de Dios, le sirve a Dios. O sea, es obvio eso, suena obvio, pero hay muchos que se pueden decir somos siervos de Dios, pero le siguen sirviendo al pecado, como explicaba en el caso de Lázaro, que estaba, resucitado, estaba vivo, pero todavía atado.
Y ese atado es los pecados, que todavía no nos hemos despojado de eso. O sea, eso lo entendí. Y cuando entendí eso, le dije, Señor, gracias, porque ahora sé y no tengo excusa para seguir igual, para seguir siendo lo mismo, la misma persona. Entonces, como resultado, ahorita entendiendo lo que estaban explicando sobre libertados del pecado, es como decía David, ¿verdad? O sea, perdona mis iniquidades. Y como le había comentado un tiempo, ¿verdad? Entendiendo en el caso de Adán, ya no era a la imagen de Dios, sino a su propia imagen, su propia naturaleza. Y eso fue lo que estaba produciendo él. Tuvo hijos a su imagen, a su semejanza, y ya no a la de Dios, porque ya no tenía esa naturaleza. Pero estoy muy agradecido, porque cuando tenemos la oportunidad de nacer de nuevo, hemos tenido la oportunidad de matar esa naturaleza, y tenemos también la revelación que nos lleva a entender cómo despojarnos de esa cultura. Qué excelente. Luego vamos a regresar en un momento con los testimonios de los hermanos, y ya que gracias a Dios estamos viendo la bendición de Dios y la presencia del Señor. Al hablar sobre cómo fuimos libertados y cómo Él nos hizo siervos, es sorprendente o es maravilloso el ver que un siervo es alguien que está a disposición del Señor, pero no solo dispuesto a hacer las cosas, sino alguien que las hace, que las ejecuta. Es el que le obedece a Él en todas las cosas. Y pensamos que siervo de Dios solo es un apóstol, un profeta, un evangelista. Ahí no está hablando de siervos de esa clase, sino está hablando de nosotros como discípulos, cómo nos hizo siervos competentes, dice en 2 Corintios 3, siervos competentes de un nuevo pacto, ¿verdad? Y no de la letra, sino del espíritu, y no de algo que viene producto de nuestras fuerzas, sino dice proviene de Dios, ¿verdad? Esa competencia proviene de Dios. Por eso es que todo lo podemos en Cristo, porque no proviene de nuestras fuerzas. Si fuera de nuestras fuerzas estaríamos limitados, sería un servicio a Dios limitado. Pero como proviene de Dios, es un servicio a Dios ilimitado, sobrenatural. ¿Qué más podríamos decir? Expansivo. Un servicio a Dios que nada ni nadie nos debe detener, pues. Porque entonces, si no, no proviene de Dios, pues. Y como proviene de Dios, no hay, aunque hayan estorbos, los rebasamos, aunque hayan limitaciones, las pasamos. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está en nuestra vida, ¿verdad? Yo creo que votó esos argumentos que existía, porque nadie se creía siervo, porque teníamos la mentalidad de solo siervo era para apóstoles, pastores y todo eso. Por eso muchos querían ser siervos, ¿verdad? Querían llegar a ser siervo. Y un discípulo es un siervo. Así desde el es. momento, ahorita por eso les digo, votó esos argumentos, votó toda esa mentalidad de que no estoy sirviendo porque no soy siervo. No he llegado ni a ser discipulador, mejor hasta que llegue. Y el mensaje está para todos. O sea, el que entra, En otras palabras, es discipulador porque es siervo. es siervo, ¿sí ves? No es siervo por ser discipulador. Exactamente. Entonces, igual el discípulo es desde que entra, hace el proceso del nuevo nacimiento, ya es un siervo, ya se convierte en siervo. Y por eso que ahorita la mentalidad del discípulo es que como solo va a estar recibiendo, me van a estar dando, solo voy a estarme alimentando, pero él ya sabe que desde ahí está, porque dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, lo que estabas explicando ayer. Ajá. ¿Verdad? No es solo para los siervos, no es solamente para los profetas o los grandes evangelistas, es para todo aquel que cree. Entonces ya desde el momento se convierte en siervo, porque Él nos hizo siervo, ¿verdad? Entonces ahí damos gracias a Dios eso que ahora se votó, se ha votado, y no es solamente una poca cantidad de gente que ha oído, porque ¿cuántos estuvieron en el Congreso? Todos los que estuvieron oyéndolo, viéndolo. Entonces ahora y máxime lo llevamos para nuestras congregaciones, a los templos. Esto va a ser algo tremendo de votar todas esas cosas que había en la mentalidad de mucha gente. Por ejemplo, 2 Corintios 3, 5 y 6 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo
como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, Así es. el cual asimismo nos hizo, otra vez va relacionado. Con Romanos 6:22, Ajá. que fuimos hechos Ya fuimos hechos. siervos de Dios. Entonces dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahora, y por ejemplo en el versículo 7 habla algo muy fuerte y habla del que actúa, del que funciona en la carne. Ajá. Y si el ministerio de muerte grabado en letras, en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron dar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria Ajá. de su rostro, la cual había de parecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, el esfuerzo de la carne tiene sus logros, Ajá. pero dice aquí que es mucho más Así es. glorioso la obra del Espíritu Así Santo. es. Nuestra competencia, por lo tanto, en Dios es súper glorioso y majestuoso cuando realmente lo entendemos y nos dejamos expresar de esa manera. Pues, Es que ¿verdad? ahí está todo, porque somos competentes. Ahora, libertados del pecado, nos hizo siervos de Dios, pero siervos de Dios no, ¿qué? No debilitados, No. sino competentes. Por ejemplo, el caso que se ha estado trayendo ahorita, se ha mencionado tanto el apóstol o el pastor Abraham como el hermana Evelyn sobre las ovejas. ¿Verdad? José fue muy listo, o Jacob fue muy listo, ¿por qué razón? Porque él no puso en el abrevadero las ovejas débiles, Ajá. sino las fuertes. Exacto. Ahora, eran más las fuertes que las débiles. ¿Pero por qué? Porque el Señor no nos hace débiles. No. Nos debilitamos por falta de creer, nos debilitamos por falta de meternos. Alguien dirá, no, es que yo soy una oveja débil y por eso es que no doy fruto. No, Él no nos hizo débiles, Él nos hizo competentes, y competente es fuerte también, ¿verdad? Es capaz. Así es. Entonces no hay excusa de decir, bueno, yo soy una oveja débil. Si soy oveja débil es porque yo no he apreciado y aprovechado todo el recurso que Dios me ha dado. Entonces me hizo una oveja competente precisamente para poderme multiplicar. Una oveja competente para la realización del propósito de Dios y del plan de Dios, para la imagen del Señor Jesucristo. Por eso es muy importante que no pensemos pues que como habían ovejas débiles, bueno, pues el Señor nos hizo débiles y luego se pusieron fuertes. No, es al revés. Ajá. Fueron fuertes, pero era para que siguieran fuertes. Así es. Pero las que estaban débiles se pusieron débiles. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera adquirieron una enfermedad o no comían, no aprovecharon bien el ambiente en el cual estaban viviendo. Así que Dios nos ha hecho ministros competentes. Y la palabra ministro significa siervo de Dios. Lo cual dice Romanos 6:22, fuimos hechos siervos de Dios. Tenemos aquí un mensaje de los hermanos del Coloso y dice: bendiciones, apóstol. Apóstol Abraham, saludos Pastor Celada y Apóstol Noé. Amén. Experimentar con tanta libertad de ver el reino de Dios, la manifestación de su presencia más palpable, cuando dijo que los cielos estaban abiertos, podía discernir y ver el mover angelical en medio nuestro, pude ver su gloria, la revelación trajo el entender, el vivir ahora en el tiempo de Dios, viviendo este presente de gente de pacto, viviendo en la libertad, el entender el proceso de llegar a ser perfecto delante del Señor. Amén. Claro que sí. De parte del hermano Vargas dice: los tiempos de Dios son ahora. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dios ha sido bueno y nos lleva siempre a esa experiencia de vivir el ahora y de disfrutar
lo que Dios está haciendo. Otra persona más que nos pueda testificar de los que están presentes aquí y juntos tener esa interacción que gracias a Dios es una bendición. Bendiciones, apóstol y siervos y ministerios. Hay muchas cosas de las cuales me gocé, comenzando con que de hace unos años para acá se ha hecho este congreso de jóvenes, pero yo sé que muchos pudieron ver lo que yo vi, y es de que cada vez hay más personas que no son jóvenes. Pero no es que los jóvenes se estén quedando atrás, sino que Misión Cristiana del Calvario ha entendido que sea la edad que sea, son parte de esta generación. Es gente que ha entendido que ese es el ahora en Misión Cristiana del Calvario, una generación de pacto. Y el Señor me hablaba, o nos hablaba a todos cuando nos decía de que y pondré mi pacto entre mí y ti, haciéndonos entender que Él es la cabeza del pacto, que Él es el Señor en ese pacto. Pero meditaba en mi corazón y decía, no, Él no solamente es el Señor del pacto, Él es el Señor desde la eternidad hasta la eternidad. Es por eso de que no vemos que el Señor le pregunta a Abraham, ¿quieres que haga mi pacto entre mí y ti? No solamente establece el orden de quién tiene la autoridad, sino que lo dice, no, voy a hacerlo. Y estás ya dentro del pacto incluido. Entonces, debemos de vernos, debemos de declararnos y entender de que ya estamos incluidos en ese pacto. No es voy a pensar si me meto al pacto o no. No es voy a ver si puedo o no. Ya estamos incluidos en ese pacto. Pero el Señor tan lindo no solamente nos muestra ese plan como lo que es el pacto, sino que también nos dice son capaces de cumplirlo. Nos hablaba en el congreso y también en el servicio ayer aquí el apóstol Abraham. Yo creí que iba a ser la misma conferencia que dio en el congreso, porque comenzó con los mismos carteles donde nos decía de que fuimos libertados del pecado, después fuimos hechos siervos de Dios, pero ahí se quedó. Y en eso se basó toda la predicación, ampliando el entendimiento de nosotros, profundizando y haciéndonos entender que el Señor sí nos hizo ministros competentes, siervos de Dios, pero capaces. Gente que tiene los recursos para cumplir su propósito, pero que sabe usarlos. Porque nos decía de que muchos pueden tener los recursos, pero no aprenden a usarlos. La iglesia de Corinto nos mencionó. Entonces, no es de afligirnos y decir, el Señor ya nos incluyó en el pacto, ¿y ahora qué hago? Si yo no estaba listo para esto. No, estamos incluidos y nos dice que ya fuimos hechos esos ministros competentes para cumplir el propósito del Padre. Amén, amén. Mari fue parte como conferencista de este congreso, y vamos a pedirle que ella nos cuente su experiencia personal al transmitirle, al hablarle a todas estas personas sobre el diseño, el modelo de Dios, lo que Dios tiene para nosotros, de la forma en que ella lo pudo hablar. Así que explícanos ahí de lo que Dios realmente, ¿cuál fue tu experiencia personal al ministrarnos en ese congreso? Bueno, la verdad es que la experiencia comenzó desde hace un tiempo atrás, platicando con el apóstol. Yo quedé muy inquieta sobre el pacto que Dios hizo con Abraham y empecé a estudiar, y el término que el apóstol usó cuando me vio estudiando fue te picaste, porque es como cuando uno le encuentra sabor a algo, y realmente fue algo hermosa la experiencia de poder hacerlo en forma personal, nunca pensando que iba a darme el Señor la oportunidad de transmitirlo en el congreso. Lógicamente, como les comentaba, algunas esposas del cuerpo ministerial, le digo, no es la capacidad de uno.
Uno sabe por los años, por la experiencia, que es capaz de hacerlo y que tiene conocimiento, pero el transmitir lo que el Señor quiere realmente a través de la revelación que Dios le ha dado a nuestro apóstol, eso ya es otra cosa, ya totalmente es otra cosa, donde yo le decía al Señor: dame espíritu de sabiduría, de revelación, y como nos decía el apóstol a los 4, pues a los 3, de encontrar realmente todo el espíritu y lo que realmente el Señor quería transmitir. Entonces no es cuánto puedo yo saber o cuánto puedo yo tener, sino transmitir realmente lo que el Señor quiere. Y entonces fue para mí, en lo personal, una nueva experiencia, podría decir. No que a través de los 40 o 50 años no la tuviera, sino como el Señor ha prometido llevarnos de gloria en gloria. Y les decía a las hermanas que el Señor quiere que nosotros estemos siempre preparados en meternos en lo que el Señor quiere, para el momento que Él nos va a tomar, poder estar listos y poder pues dar lo que el Señor quiere, ¿verdad? Entonces todo esto es grandioso, realmente hay para jóvenes, para parejas, todo lo que tiene que ver el pacto, realmente material todavía tenemos bastante para poder seguir compartiendo lo que el Señor tiene para nosotros, porque Él es muy amplio. Y pues todo fue algo hermoso, sentir el ambiente, la presencia de Dios, encontrar a la gente tan metida, tan comprometida con el Señor. Y creo que el Señor hará lo que ha prometido, porque Él es fiel con nosotros como Misión Cristiana del Calvario. Amén, amén. Jeremías dice: este congreso cambió mi vida porque me mostró que estaba fuera de la realidad de Jesús en mí. Aprendí que la única manera de completar el propósito de Dios es ser totalmente en Él y Jesús siendo totalmente en mí, que todo es posible en Cristo Jesús. Y también aprendí que yo soy el responsable de deshacerse de la ropa vieja y poner en la ropa nueva. Estoy muy agradecido porque ahora entiendo que puedo completar el propósito de Dios en mi vida en Cristo. Saludos, apóstol Abraham, apóstol Noé y mi pastor Abraham Celada desde Waukegan. Amén. Le están haciendo porra desde allá, así que gloria a Dios. Amén. Es muy importante, al terminar de hablar, cuando di esa conferencia de despojarse, ¿verdad? Alguien ahí se acercó y me dice: mire, es como cuando uno hace una casa nueva, pero lleva todas las cosas viejas a la casa. Cama vieja, refri vieja que se descompone y que hasta está descolorida y toda, que funciona y a veces no funciona, y con los cables todos rotos. Y es como llevar cosas. Él usó una palabra y hoy también yo la usé. Es como aquí en Guatemala decimos cachivaches. O sea, lo más viejo, lo que ya casi está descompuesto, ¿verdad? Y así tratamos de ser en la vida cristiana. Estamos ya en la etapa de la nueva criatura, pero estamos usando, solo por poner un ejemplo, colchones viejos, quizás con los resortes por fuera, refri que ya funciona no las 24 horas, sino 3 horas al día y después hay que repararla, y cosas así que tratamos de hacerlas. Entonces, cuando el Señor lo que nos está diciendo es, como se decía, despojarse, que esa ya es una responsabilidad nuestra en la cual nosotros necesitamos cumplir y hacer las cosas que el Señor quiere que hacer. ¿Qué podrías agregar en relación a esto? Bueno, es que tanto que podemos nosotros ver que tenemos que hacer, porque esa es mi preocupación también, ¿va? Y digo yo, bueno, iré a vivir tanto porque hay tanto que hacer, pero entiendo que
que el trabajo no es solo de una persona, sino es un trabajo, en el caso de los ministerios, que tenemos que llevar a todos los discípulos a la ejecución de toda esta revelación, ¿va? Porque ahí es donde vamos a ver materializados, por así decirlo, los resultados, pero resultados de acuerdo al propósito de Dios, ¿verdad? Porque eso fue lo que, volviendo ahí, sé que le estamos ahorita, si Jacob estuviera vivo, ahorita le estuviera ardiendo la oreja, ¿verdad? Pero volviendo a Jacob, él fue inteligente, él vio las ovejas fuertes, pero, o sea, en este caso nosotros tenemos que ver las ovejas que tienen hambre, pero el discípulo tiene que ser responsable de buscar la comida, ¿verdad? Dice la oveja fuerte, los que tienen hambre, porque si podamos decirlo, cuando nosotros se nos pasa el tiempo del hambre y no hay comida, empezamos a comer, como dicen, comida chatarra, ¿verdad? Entonces, ya nuestro sistema ya no va a estar nutrido correctamente, sino por comida chatarra. Igual, si nosotros dejamos pasar el tiempo de nuestro alimento, ¿verdad? Por así decirlo, un ejemplo que se ha explicado en varias reformas y se ha hablado, digamos, me salto una lección de identidad, por ejemplo. Mi tiempo de comer esa vitamina se pasó, ya me hizo falta, ya voy deficiente en mi proceso de transformación. Igual como en iniciando la vida, pues tal vez yo llevo los 4 capítulos bien, pero en el capítulo 5, donde comienza a hablar de la circuncisión, y me faltó ese día, entonces no entendí completo lo de la circuncisión. Entonces cuando llega el momento de dejar que el Señor me circuncide, yo no entiendo claramente qué es lo que estoy haciendo. Y puedo pasar, por así decirlo, el tiempo de profético de la circuncisión sin yo haber sido circuncidado. Cuando mi responsabilidad como discípulo, como oveja fuerte, si seguimos usando ese término, es que yo debo estar entendiendo mi naturaleza como oveja fuerte. Quiere decir que Dios no espera menos de mí. Así es. Entonces es mi responsabilidad nutrirme correctamente para dar la talla. Y ya no voy a yo a culpar al pastor o al discipulador o es que no, esos DVDs no lo dieron o no lo encuentro, sino es mi responsabilidad ya buscarlo. En el caso de David, ¿verdad? Que usted ha explicado, apóstol, acerca de cómo debía traerse el arca. Pasaron 3 meses donde David reacciona. Después de 3 meses, yo creo que estaba choqueado de lo que había pasado también, ¿verdad? Y reacciona. Y entonces ya ve y él investiga, él empieza a inquirir cómo era que debía hacerse el diseño. Quizás hubiera esperado que el Señor se le apareciera en visiones y le hubiera dicho el problema. Sin embargo, él tenía que ir a investigarlo. A investigar. Esa es responsabilidad personal. Es nuestra, porque ya está dicho. Es que el Señor no me lo ha confirmado, o no se me apareció en visión, o un profeta no me ha hablado. No, cuando somos nosotros los que tenemos que ir a ver a la palabra, a la escritura, al abrevadero, qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces sí, ahí sí que ahora nosotros, ahí sí que tenemos que vivir nuestro tiempo, nuestra realidad presente en Cristo y hacer pasar las cosas, ¿verdad? Y eso ahí sí que el fin de todo discurso, diría Salomón, es ¿verdad? Una de las cosas que también ahí, cuando se habló al respecto de despojarse, se vota otra vez otras cosas, porque anteriormente uno decía: Señor, quita mi mal carácter, Señor, quita tal cosa, Señor, y cámbiame, cámbiame. o todo lo decíamos al Señor, cuando el Señor dice que somos nosotros lo que tenemos que hacer. Por eso ahí hubo cambio de mentalidad, hubo cambio ahí sí que aún de actitud, porque ahora no tengo que decir: Señor, cámbiame, sino ahora yo voy a hacer que me tengo que despojar. Soy yo el que me tengo que despojar, porque cuando se hizo esa figura de despojarse del saco que le pusieron al hermano, al discípulo que estaba ahí, y se le despojó y después se le puso el otro, es lo que tengo que hacer, la acción que tengo que accionar de despojarme. El asunto es de que a veces queremos irnos quitando poquito por poquito, y cuando se puede quitar todo completo, se puede hacer, ¿verdad? Es como cuando tal vez me quité una media, un calcetín, y al gran rato me quito la otra.
cuando tiene que ser instante. Entonces, si yo dice la palabra despojado del viejo hombre, tengo que despojarme de eso. Es del viejo hombre completo, Ajá, tiene que ser que lleva emociones, sentimientos, Sí. pensamientos, que lleva toda la naturaleza vieja, todas las obras, pues, toda la vestidura. toda la vestidura. Sí, porque ahí vino él y no se quitó, no rompió una manga y la tiró y quitó la otra manga y la tiró. Hiciste el acto, digamos, llamémosle la forma de que se quitara el saco completo y luego ya se pusiera el otro. Entonces, por eso nosotros no tenemos que ir por partes, sino despojarnos. El Señor no dice vayan por partes, sino despójense del viejo hombre que está viciado. O sea, todo lo que está ahí lo podemos echar al suelo, porque ya en nosotros está entonces la capacidad, somos competentes. El Señor puso todo en nosotros para lograrlo. No estoy enfermo para no hacerlo, porque si yo estuviera enfermo o no me puedo movilizar, sí tendrían que cambiarme, tendrían que quitarme la ropa. Pero el Señor me ha hecho competente, me ha dado todo para yo poderlo hacer. Entonces, qué hermoso eso, ¿verdad? Porque por eso dice, despójense del viejo hombre. Por ejemplo, si hoy, digamos, yo soy mentiroso y vengo, me despojo de la mentira y recibo la verdad, veo a Cristo y recibo la verdad de Cristo. La idea de la iglesia es que mañana me despojo de las malas palabras y vengo y recibo las buenas palabras del Señor. Pero pasado mañana que despojo de la malicia, pero recibo el entendimiento claro y sobrio del Señor. Pero el otro día, y ¿qué? Es cuando es despojarme total para recibir también la totalidad de Cristo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Lo que he estado tratando de que suceda en 20 años Ajá. puede suceder en un instante, y vivir y aprovechar entonces todo ese proceso de transformación para ser no más rápido, sino en su momento, que definitivamente es rápido, no es tardado, de transformación a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos vamos así como que fuera, como decías, quitar primero una cosa, agregar otra, quitar una y agregar otra, cuando sentimos ya incluso lo bueno está manchado, pues, como le pasó a la iglesia de Galacia. Exacto. Empezaron en el espíritu pensando en cambiar solo unas cosas, cuando sintieron esto lo mezclaron ya con la carne, al punto que dice la escritura que se estaban perfeccionando por la carne y ya no por el espíritu. Ajá. Aún lo bueno lo mancharon. Así. Pero es cuando yo voy por ¿cómo se llama? Por un poco hoy, otro poco mañana. Por partes. Porque eso es lo que se nos ha enseñado en la vida Anterior, secular, en la vida anterior, cuando es despojarme para luego vestirme. Exacto. Pablo decía, por ejemplo, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño, pensar, hablar y juzgar. No que dejó de juzgar, sino ya juzgó con madurez, habló con madurez, pensó con madurez, pero él dejó lo que era de niño, no dejó el pensar como niño, sino dejó todo lo de niño. completo de niño. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces, porque queremos, bueno, hoy voy a dejar lo de pensar como niño, pero dentro de 3 años voy a dejar de juzgar como niño, dentro de otros 2 o 3 años, mientras vaya asistiendo más a la congregación y aprendiendo más, voy a dejar de hablar como niño. Cuando sentimos nunca terminamos de ser niños, pues. Cuando viene Pablo y dice, dejé lo que era de niño, completo. Ahí es donde el enemigo trabaja y nos hace tardar el proceso de transformación. Pero es por la escuela anterior, y de alguna manera esa escuela anterior todavía nos está afectando y nos está dañando cuando la obra del Señor es completa. Y volvemos otra vez al mismo término que se está usando ahora, es ahora. El vivir en la gloria y en la majestad de nuestro Señor, ¿verdad? Ahí, digamos, en esa figura que se presentó en ese momentito a mí se me vino esto, de cuando él vino y quitó el saco, quiere decir que ya no amó el saco, ya no se ama esa vida. Al despojar hay que sacarlo del corazón.
hay que sacarlo de nosotros, Ya no vuelve. de nuestra mente, porque no es aquello de irlo a agarrar otra vez, porque muchos hacen eso. Digamos, dejé tal vez la mentira el día de hoy, pero de repente que tengo oportunidad o tengo una necesidad, trato de mentir y no, o sea, no lo saqué completamente. Entonces, porque ahí fue donde le diste otro saco. No sé si yo Sí. creo que observaron eso, yo lo observé, no fue el mismo saco que se le puso, sino era otro, era el vestido nuevo. Porque la carne no puede ser Exacto, no transformada. es regresar otra vez la carne hacia nosotros. Ni renovarse, la carne no puede cambiar. Y no puede, porque entonces eso es lo que muchos han hecho. Lo botaron, pero al rato lo recogen, como el mal carácter. ¿Verdad? Tal vez ahorita como no me hicieron nada, estoy calmado y entonces dije, ya quité el mal carácter. Pero me dijeron algo, se me subió la sangre. Es como aquellos que son alcohólicos, Ajá. vienen al Señor, dejan de tomar, pero hay las botellas de licor están allí en su casa. Exacto. ¿Qué pasa en un momento de descontrol y de sentirse de bajón y todo eso? Va rápido y lo toma. ¿Pero por qué? Porque ahí lo tiene guardado. No lo quitó. Ajá. Y a veces así nos pasa, tenemos el enojo ahí guardado, la malicia ahí guardada, los malos pensamientos ahí guardados, el mal carácter ahí guardado. Y cuando ya hay necesidad por alguna acción de alguien, brota otra vez. Entonces, no, Pablo dijo, quité Ajá. lo que era de niño. ¿Y qué es quitar? Es despojarnos. Exacto. Es que ya no sea parte nuestra, Ajá. sino es totalmente desalojarlo de nuestra vida. Y básicamente tiene que ver también con ser perfecto y cabal, ¿verdad? Así es. La madurez. Hoy en la mañana encontré un verso que está en Eclesiastés 1:15, que concluye así ese verso, dice, lo incompleto no puede contarse. O sea, yo puedo tener, hablando de otra vez de multiplicación, yo puedo tener, digamos, 500 discípulos, pero no los hemos llevado a la madurez. O sea, dice, y lo incompleto no puede contarse. Y por eso tanto el Señor que nos hace énfasis en que nosotros alcancemos esa expresión, o que demos o expresemos lo que ya tenemos, ¿verdad? Lo que el apóstol Noé decía. O sea, yo tengo esa vestidura vieja porque todavía la amo. Sí. Como usted decía, me voy a mover a una casa nueva con todos mis cachivaches, todos mis cachivaches. ¿Por qué? Porque la estufa ya de las 4 hornillas solo una funciona, pero fue la que mi abuelita me regaló, ¿verdad? Y a la abuelita fue su abuelita la que se lo regaló. Pues. Entonces, ahí sí que las herencias de nuestros padres, ¿va? La estufita, y que fue buena en su tiempo, nos funcionaban las 4 hornillas, pero ahora ya una y en cualquier momento hasta esa se quema, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a mover a casa nueva, tenemos que poner todo nuevo. Igual como en el reino. O sea, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pero nos trajimos todas las cosas. Todos los cachivaches. Todos los cachivaches. Mal carácter, malos pensamientos, exacto, acciones negativas, todo eso viejo, pues. Y vivimos dentro del reino con costumbres del reino anterior. Pero con cosas viejas. Así es. No, yo creo que es ahí donde tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Repito otra vez, y como acabamos de decir, amamos nuestro saco, amamos nuestro vestido, y ese vestido ya no hay que amarlo, ese hay que despojarlo y tirarlo. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia de Roma, siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque es ahí donde, porque es igual como el que toma. Vamos a ver, yo digo el borracho, sea el ebrio o el que, no sé qué otra palabra usar para que me entiendan en otros países. Venimos a uno de esos, hasta lo cambiamos, lo bañamos, lo perfumamos, pero al cierto tiempo otra vez está tirado, porque su mentalidad no ha sido cambiada. Y le puedo dar hasta un bonito traje, un traje muy, muy elegante, muy caro, pero al rato hasta lo vende para tomar y vuelve a estar otra vez tirado. ¿Por qué? Porque su mentalidad no ha cambiado. Quiere decir que muchos discípulos la mentalidad no ha cambiado al no despojarse del viejo hombre. Así es. Entonces nosotros tenemos, ahí fue donde yo dije, es lo que el Señor nos está enseñando, es el cambio de nuestra mentalidad, de dejar, porque es aquí en la mente donde yo tengo que saber que todo aquello que mi mal carácter, mis actitudes y todo lo que yo estoy haciendo no me conviene ya a mí, porque el Señor ha puesto algo especial en mi vida. Ahí sí que lo del reino de Él, su señorío de Él ha puesto,
para que yo viva conforme a lo que Él quiere. Así es. Dejamos el tiempo a otras dos personas más de aquí del público que nos testifique, que nos diga qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha vivido. Y Meili parece que quiere hablar. Testifícanos entonces y luego le dejas el tiempo ahí a la hermana. Oh, sorry. Sí, este congreso fue un congreso muy hermoso, a mí me llena de mucha emoción porque en agosto no pude venir y el que vine ahorita en noviembre sí me esforcé a llegar a pagar yo misma. Entonces ya cuando estaba aquí en el congreso, yo en mi mente dije, wow, lo hice, estoy aquí, estoy feliz. Y me recuerdo que en la conferencia estaba muy atenta a lo que estaban predicando. Entonces cuando usted dijo, no podemos tomar notas en la primera conferencia, yo dije, ok, entonces ahí es donde tengo que escuchar bien a lo que estaba el apóstol diciendo. Entonces yo le dije al Señor, por favor, ayúdame al poder escuchar, al poder entender, porque para mí es fácil escribir y así se me quedan las cosas. Entonces, en ese mismo momento sí pude escuchar muy bien y pude entenderlo. Y yo hasta le dije a Katy, es que a mí se me hace muy difícil. Me dice, a mí también. Pero yo sí oré por el entendimiento, porque si no, no voy a aprender. Pero después de ahí, todas las conferencias estaba más escuchando que escribiendo. Y eso a mí me impactó mucho. Y cuando usted estaba orando por la sanidad, yo oré más por mi hombro. Yo le pedí al Señor que mi hombro, que me lo hiciera más fácil, como menos molestia, porque a mí me molesta mucho. Entonces en ese mismo momento yo pasé al frente y así estaba orando pues por mi hombro, y en este momento hasta ahorita no me ha molestado mucho. Sí, antes me molestaba aún más, pero ahora es más poco, más se va, como ahorita no me molesta, entonces así va poco a poco, me va dejando de molestar, y es algo muy maravilloso y muy extraordinario el poder estar aquí, el poder ver la gloria del Señor y antes de... Amén, amén. Muy bien, escuchemos el testimonio ahí de... Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Realmente para mí este congreso, creo que cada congreso ha sido diferente. Siempre se escucha que este congreso va a estar lleno de la gloria de Dios. Todos los congresos están llenos de la gloria de Dios y se ha ido como que de nivel en nivel. Pero este congreso tocó mi corazón la parte cuando el apóstol llamó a los niños, que los quería bendecir. Fue impresionante para mí ver cómo todos los niños, desde los más chiquititos hasta la edad que el apóstol dijo, fueron corriendo y se llenó toda la tarima de los niños. Y ahí entendí el lema del Congreso, generación de pactos. Creo que esa es la generación que el Señor está levantando, porque también es para nosotros, pero de nosotros depende si nos queremos meter o no, y si queremos ser renovados en nuestro entendimiento. Pero los niños, ellos se meten, y cada congreso ha sido como que más niños quieren venir, más niños se quieren meter. Entonces yo creo que se va a tener que hacer un congreso especial para niños, porque de verdad que ha sido impresionante. Yo veo a veces las fotos en el Facebook de iglesias donde publican coros de niños. Y digo yo, wow, niños en batería, niños en guitarra, niños cantando. El Señor está levantando una generación de pactos en la iglesia del Calvario. El Señor quiere como que ir renovando, ¿verdad?, ese entendimiento tanto a los grandes, pero está metiendo mucho a los niños, cosa que
yo veo que a veces a los niños se les dice, pero corre, metete, y a veces no, que no sé qué, pero estos niños de ahora sí que están pero súper metidos, ellos no esperan a que los anden llamando, ahí van. Entonces creo que el Señor nos está llevando a un nivel de veras, de así corridos a todos. Y también me quedé impresionada porque el Señor ha venido hablando de que va a dar un lugar grande para la misión. Ya no cabemos. Estábamos en los restaurantes con los hermanos, unos pastores allá, y nos decían, ya no hay lugar para comer acá, necesitamos nuestro lugar. Y yo creo que el Señor está permitiendo que la gente vaya renovando su entendimiento de venir a los congresos, porque el Señor ya nos dio la palabra y quiere que entendamos que ya no vamos a caber ahí y que nos apresuremos a hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Eso fue impresionante para mí. Amén. Algo que me gustó mucho fue como dijéramos, la participación del cuerpo ministerial en la administración con los niños. Ese interactuar del cuerpo ministerial con los niños y los niños con los del cuerpo ministerial, esa identificación que pudo darse, porque que ellos conozcan a los quienes Dios está usando para llevar al frente la obra, pero también que ellos bendigan a los niños. Eso fue algo que también me gustó muchísimo. El pastor Juan Méndez dice, algo impactante es comprender que muchos dicen estar vivos, pero están muertos, Apocalipsis 3:1, y que otros ya están vivos, pero atados, por lo tanto accionan como muertos. El ejemplo de Lázaro, cuando aún estaba atado, Juan 11:44, nosotros en el ahora vivimos en la fe del Hijo de Dios, y si estamos en el Espíritu debemos de actuar como vivos, vivir en el Espíritu de Dios expresando la imagen del Hijo de Dios. Así es, nuestro presente es vivir la realidad de Dios. Qué lindo que pudiéramos dar un mensaje de conclusión hacia todo nuestro público que está hoy presente, como también a todos los que nos están viendo a través de Reforma Apostólica en directo, y otros que nos estarán viendo en diferido, otros nos están escuchando en SoundCloud, otros que después nos van a estar viendo de acuerdo al tiempo que ellos puedan tener. Así que una conclusión de lo que Dios quiere dejarles el mensaje en esta oportunidad, para que así les bendigamos y juntos seamos edificados. Sí, yo quisiera decir en esta hora lo que hemos aprendido de que somos personas competentes, no personas, tal vez voy a usar la palabra tal vez inútiles, sino Dios nos ha hecho competentes. Y en esa competencia, o sea, en lo que nos ha dado, podemos despojarnos de todo aquello que ha estado afectando nuestra vida y nuestra relación con Dios, porque eso afecta nuestra relación con Dios y hacia con los demás. Pero sí lo podemos lograr según las enseñanzas y las revelaciones que Dios nos ha dado, sí podemos lograr despojarnos de aquello. Y yo aconsejaría a que todos, digamos, vamos a incluirnos, nos despojemos de todo aquello que está afectando nuestra vida y que nos vistamos ahí sí que del vestido nuevo, del nuevo hombre que el Señor quiere que nosotros veamos. Y ese es mi consejo para ustedes en esta hora, a todos, siervos, todos discípulos, que ahora mismo usted pueda saber y reconocer que este es un siervo competente, que el Señor lo ha hecho. Yo dos cosas que creo que es prudente mencionar. La primera, como decía, ¿verdad? Me gusta interactuar con las fuentes, digo yo, o con el abrevadero. Y hace unos días, antes del Congreso, estaba yo aquí y el hermano Guillermo Mesa me dijo, lo invito a un cafecito, ¿verdad? Entonces me acordé, ¿verdad? Porque aunque no pongo nada ahí, pero como le dijo, como dice allá mi pueblo, los estoy vigiando. Entonces, hace unos meses atrás vi cuando el apóstol Ronald les dio directriz a los discípulos de la sede. De verdad que vinieran los hermanos extranjeros, los invitaran a un cafecito. Y justo eso hizo. Y justo. No, pues sí, el hermano pues ya habíamos desayunado los dos, pues.
Ajá. Pero el punto que quiero resaltar es uno, la obediencia a una directriz, pero la otra. Yo le dije al hermano, me disculpa hermano, voy a ir al baño, ¿va? Tengo esa, hablando de las cosas que tenemos que despojarnos, ¿va? Y regresé. Cuando regresé, él estaba evangelizando a la persona que nos estaba atendiendo. Entonces la estaba evangelizando, pero ya había entrado en el punto donde ya él sabía que esta persona iba a una iglesia, pero que estaba, como decir, como sin asistir, ¿verdad? Y eso, entonces después que ya se fue la persona, le pregunto a él, ¿usted conocía a esa persona? Me dice, no. Pero la forma, o sea, de hablarle, o sea, sin tapujos, sin timidez, con una convicción. Y dice, aún a los pastores nos hace falta ese temple, el carácter, la expresión esa, hablando del evangelismo. No un evangelismo tradicional, ¿va? Sino un evangelismo donde verdaderamente se expresa que somos competentes. La otra cosa que quiero mencionar es que a mí me encanta aprender y me encanta enseñar, me gusta. Y digo yo tengo que repasar la Revelación, Reforma, porque yo quiero enseñarlo correctamente. Pero desde hace un tiempo, unas semanas, el Espíritu Santo, ¿verdad? Empezamos a trabajar con la gente pasándole Reforma y podía notar en algunos ángulos de que no. Entonces dije, no, entonces vamos a tener que pasarlo, vamos a tener que agarrar un buen tiempo pasándole Reforma durante los servicios generales. Pero así venía yo y no lo hacía. Entonces cuando usted comenzó a hablar del espíritu del anticristo, cuando se empezó a hablar eso, yo me hice así, dije yo no quiero que la apostasía entre aquí, ¿verdad? Y ni quiero yo formar discípulos que van a ser discípulos apóstatas. Y dije yo, la sangre trabajar de Cristo. en vano. Entonces dije yo, aquí está la clave. Entonces digo, no solo en los grupos, no solo en los adiestramientos, sino ahí sí que mejor me voy a quitar yo, porque pues obviamente no lo he enseñado bien, ¿va? Lo he explicado bien, pero no lo he transmitido bien, porque si lo estuviera transmitiendo bien, otra cosa sería. Y así, entonces ya le dije a los hermanos, ya lo tenemos 2 o 3 semanas de estarlo haciendo. Y por un tiempo, y el tiempo que el Señor, ¿verdad? Diga, vamos a estarlo haciendo así. Y a uno de los siervos le comenté eso. Y me dijo, ¿y el domingo también, verdad? Sí, el domingo, le digo, porque le testifiqué eso. Sí, el domingo, ¿verdad? Porque yo no quiero que el Señor me diga en aquel día, ¿verdad? Y entonces, y tú pasaste, pero ¿y tu asistencia dónde está? ¿Y los discipuladores? O que me diga después, ustedes no pasaron, no dieron la talla, ¿y quiénes son estos 18? Pues mis 18 para el Señor, ¿verdad? No, yo no quiero eso. Yo quiero que ahí sí que demos la talla, ahí sí que, como dijo Juan, ¿verdad? Conviene que Él crezca y que yo mengüe. Amén. Amén. La persona inútil no es la que tenga falta de capacidad, sino es la falta de aprovechar los recursos. Así es. Por ejemplo, cuando está en mí y no lleva fruto, dice, hablando de la higuera, que es porque inutiliza la tierra. ¿Qué es inutilizar? Que no está produciendo. Que no está produciendo. O que estaba productiva, pero que deja de ser productiva. Cuando yo como pastor no estoy aprovechando bien a los hermanos, esa competencia que Dios les ha dado, yo soy un pastor inútil, pues. Así es. O soy un discipulador inútil. O a la inversa, un discípulo inútil cuando no estoy aprovechando todo lo que Dios me ha dado. Lo que Dios ha dado. Todos los recursos, la revelación, su palabra, el Espíritu Santo, la unción. Cuando yo no la sé aprovechar, puedo ser muy inteligente, puedo ser muy conocedor del diseño, pero soy un inútil al no saberla aprovechar. El mensaje que Dios nos está dando ahí es que recordemos que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Así es. Esa competencia no proviene de nosotros, proviene de Dios.
Así que usted ya lo tiene, ya es, lo que hay que hacer es ejecutarlo. Daisy Gallardo nos dice, también hubo muchos testimonios de sanidades entre nosotros, dando, dice, a cada uno lo que requería. Vamos a ver, dice, testimonio, bendiciones apóstol, Misión Cristiana de Costera Diamante, México. El día de ayer, de camino de regreso a nuestro país en el autobús, dábamos testimonio de lo que Dios hizo personalmente en nosotros. No hubo uno solo que no expresara de forma particular lo que el Espíritu Santo hizo, dando a cada uno lo que requería, y la obra del Espíritu de Dios se manifestó poderosamente. Fue un congreso radical donde quitó el velo, haciendo entender el Señor a nuestra vida con toda claridad, de tal manera que al entenderlo vamos a hacer como nuestro Señor pide. Los jóvenes y mis hermanos en la enseñanza de muertos a la carne, sino vivos para Dios, el Espíritu habló a nuestro entendimiento y provocó que nos volviéramos a Dios con esa determinación para vivir como libertados. También hubo muchos testimonios de sanidades entre nosotros, no solamente físicamente, sino siendo sanados emocionalmente, recibiendo vida, fortaleza integral, espíritu, alma y cuerpo. En el camino, mientras testificaban los jóvenes, hubo arrepentimiento, que fue tan hermoso ver actuar al Espíritu de Dios en ellos, porque el Espíritu les hizo entender, y el volverse a Dios fue tan fácil, tan natural. Gloria a Dios por todo lo que ha pasado. Nos gozamos muchísimo y quisiera que hoy nos dirigieras en oración y dieras gracias a Dios por este congreso, pero también entregar todos estos testimonios y toda la vida de Misión Cristiana del Calvario en las manos del Señor. Y yo creo que van a seguir más testimonios, porque como esta es palabra viva, amén, van a estar, y cada rato que se esté comentando, porque cuando hemos estado platicando con el pastorazo aquí, sale muchas cosas más de todo lo que sucedió en el congreso, y está sucediendo, se siente uno, pero siente uno aún la presencia del Señor. Si es algo glorioso, algo que no se puede parar, no hemos dejado de parar de estar hablando de es todo que lo que no pasó. solo es un río, sino es un Sí, río de agua viva. Y aún así, hablando con los demás, yo creo que esto va a seguir, lo que acaba de pasar ahí con ellos que iban para Acapulco, va a pasar en todas las congregaciones, que al estar hablando van a haber cambios, van a haber arrepentimiento, sí, hasta van a haber sanidades también. Amén. Entonces vamos a orar en esta hora. Padre, en esta hora estamos agradecidos contigo por este congreso que no ha terminado, sino va a continuar y estará continuando, porque esto es vida. Porque esta generación de pacto va a ser tremendo, algo glorioso, y lo que sucedió allá está sucediendo porque lo vimos aquí el día de ayer en la sede, y aún lo que está sucediendo y seguirá sucediendo en los testimonios, por lo cual nos resta a nosotros darte las gracias, porque tú estás enviando las revelaciones y porque nos estás dando la oportunidad de escucharlas y de ponerlas por práctica. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Del Coloso, el hermano Eric Rentería dice: mi experiencia de estar en el Congreso es aprender a recibir las directrices del Señor y no ver mis limitaciones en cuanto a la obediencia de estar allí y recibir lo que Dios ha estado preparando para la iglesia de Jesucristo, un pacto irrevocable para permanecer en su propósito con total libertad, para obedecer como Él lo ha indicado, sin velo, mirando a cara descubierta tal como Él es. Bendiciones a todos. Amén. Qué lindo es que podamos ver a Jesucristo sin estorbos, sin impedimentos, sin velo, sino a cara descubierta, porque es la manera en que vamos a aprender de Él y a llenarnos de Él y revestirnos de Él para su gloria y para su honra. Damos gloria a Dios, bendecimos a todos, y qué lindo es tener a los hermanos aquí presentes y también a ustedes allá en sus hogares o en sus vehículos que nos están escuchando, y otros que van a estar en la iglesia reunidos escuchándonos, o grupos de pastores. Desde aquí les enviamos un saludo y bendiciones especiales
y que la gloria de Jesucristo sea sobre sus vidas de una manera especial. A vivir el ahora en la realidad en Cristo Jesús como siervos competentes de este nuevo pacto. Bendiciones.